Bueno, jóvenes, buenos días. Han existido dificultades en la realización de la práctica que habíamos asignado, más que todo en el primer problema, ¿no? En el que tenía letras azules, creo. Vamos a resolver ese problema justamente aquí para poder explicar algunas dudas que pudiesen existir, ¿ya? Entonces yo lo voy a trabajar como ejemplo. Ejemplo 1. Muy bien. El problema dice lo siguiente. Se coloca un objeto delante de una lente convergente, ¿no? Lente convergente, llamado también cóncavo. Lente divergente, llamado también convexo. ¿No es cierto? Ya. Ahora, se coloca un objeto, dice, a 30 y a 5 centímetros. Yo voy a trabajar con la distancia de 30 centímetros, ¿ya? Y su distancia focal de este objeto es de 10 centímetros. Vayamos graficando nuestro problema, ¿no? Importante siempre es graficar. Muy bien. Espejo cóncavo. Ahí está. Lo primero que yo debo trazar después del espejo es el eje. Ahora bien, todo espejo, jóvenes, debe construirse con un compás, ¿no? Y tenemos dos situaciones. Primero, voy a suponer yo que aquí se encuentra el radio de curvatura. Y por aquí más o menos está el foco, ¿no? Vamos a trazar entonces esos dos puntos. Este es mi foco. Y el doble de la distancia del foco es el radio de curvatura, ¿ya? Mi foco y este es el radio de curvatura o el centro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo trace mi espejo con un compás justo en el centro de curvatura debo anclar la aguja del compás y de ahí se ha formado, ¿no? Eso significa. Ya, ahora, dice que la distancia focal es de 10 centímetros. Se refiere a esta distancia, ¿verdad? De 10 centímetros. Entonces se cumple siempre lo siguiente, jóvenes. Aclarar esta situación. El foco siempre es la mitad del radio. Esto se cumple tanto para espejos cóncavos y para espejos convexos, ¿ya? ¿Y el radio cuál es? Este es un radio. Este es otro radio, ¿no? Este también es un radio. Fíjense. Pero el radio que a mí me está interesando en este caso es el que pasa por el eje, ¿verdad? Si el foco es de 10 centímetros, mi radio de curvatura entonces es de 20 centímetros. Siempre va a ser el doble. O viceversa, el foco es la mitad del radio y el radio es el doble del foco, ¿no? Eso ya se supone. Esos datos los vamos a ir sacando aquí. Aunque no me da el problema, pero yo ya los puedo ir deduciendo, ¿verdad? Ya. Foco, 10 centímetros. Radio, 20 centímetros. Muy bien. Ahora, dice que esta imagen, ¿no? La primera está a 30 centímetros. Yo voy a trabajar con esa.
Y con el de 5 centímetros ustedes trabajan normalmente. Por lo tanto, de mí mi imagen está aquí. ¿Ya? Voy a suponer que es una vela. Puede ser cualquier cosa, ¿no? No interesa eso. Voy a borrar eso porque necesito espacio, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿cómo se trazan las líneas, los dos rayos para conformar la imagen? Este que acabo de dibujar de color amarillo es el objeto, ¿ya? Por tanto, la distancia entre el objeto y el eje o el espejo, nosotros lo hemos representado varias veces por tita, ¿no? Ahora también lo vamos a hacer. Listo, ahí está. Ahora, ¿cómo trazo yo la imagen? Ya eso quizás hay que aclarar en esta clase. No deben haber más dudas. Primero, debo trazar un rayo paralelo al eje cuyo reflejo debe pasar por el foco, partiendo del extremo del objeto. Ahí está, paralelo al eje. A ver, lo vamos a tratar de hacer lo más paralelo posible. Ahí está. Este reflejo, ¿por dónde debe pasar? ¿Por donde sea? No, debe pasar por el foco, sí o sí. Obviamente en línea recta, ¿no? Y se va a ir pues hasta el infinito, ¿ya? Ahora, el otro rayo, vamos a utilizar otro color. El otro rayo debe pasar por el centro de curvatura, sí o sí. Y si el espejo, y si la imagen o si el objeto estuviera delante del centro de curvatura, igual su proyección debe pasar por el centro de curvatura, ¿ya? Ahora, para eso, yo voy a subir un poquito la pizarra. Ahí está. Y para que pueda pasar por el centro, me va a faltar algo de espejo. Ya, yo lo estoy aumentando esa partecita, ¿no? Ahora bien, ya, esto quiero aclararles. Tomo entonces el extremo del objeto y con una regla voy a dibujar un rayo que pase por el centro de curvatura hasta el espejo. Este rayo jovenés sí o sí se va a reflejar por el mismo rayo de incidencia. Por eso dibujamos de este modo, ¿no? Por aquí está incidiendo y por el mismo rayo se va a reflejar. ¿Por qué pasa eso? Cuando hemos aprendido a construir imágenes, hemos hablado de esto. Porque este ángulo es de 90 grados, es ángulo recto. ¿Sí? Por eso sucede eso. Ahora bien, ¿dónde está la imagen? La imagen se encuentra desde el punto de intersección entre esos dos rayos que acabamos de dibujar y el eje del espejo. Aquí está la imagen. Y a la imagen le llamamos I. Ahora, esta imagen es invertida. A ver, la vamos a dibujar de forma mejor entonces, ¿no? Aquí está.
Aquí está la parte de la flama de la vela. Y está la vela en cuestión, ¿ya? La imagen está invertida, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿a qué llamamos O? Eso también vale la pena aclarar. O tita, mejor, ¿no? Tita es la distancia entre el objeto y el espejo. Esta distancia es tita. E I es la distancia entre el espejo y la imagen, ¿no es cierto? Y F es la distancia focal. Ya. Espero que con esta explicación no haya dudas en la construcción de la imagen. En los primeros videos hemos visto cómo se construyen imágenes en espejos convexos y en espejos cóncavos. Y en este caso estamos en un espejo cóncavo, llamado también lente convergente, ¿no? Ya, perfecto. De esa forma, entonces, debería de trabajarse. Si el espejo fuera divergente, no hay problema, pues, ¿no? La imagen va a ser virtual en el otro lado y se siguen los mismos patrones, ¿ya? Los mismos patrones. La regla es para todo, ¿no? Ahora bien, ¿qué cosas me pregunta en el problema? Ya está construida la imagen. Otro detalle que hay que aclarar, ¿no? Esta sería la zona real y esta es la zona virtual. Y ya ustedes estarán imaginando cómo es la imagen. La imagen es real. ¿Es derecha o invertida? Es invertida la imagen, ¿no es cierto? Y ahora lo que falta es determinar su posición. ¿Y cómo vamos a determinar su posición? Hallando I, la distancia entre la imagen y el espejo. Y luego tenemos que determinar su aumento lateral. El aumento quiere decir qué tanto ha aumentado o ha disminuido esa imagen. En este caso podemos ver claramente en la gráfica que ha disminuido la imagen. El tamaño de la imagen ya no es la misma que el tamaño del objeto, ¿no? Eso vamos a ver a continuación. Ya, ahora sí. Recuerdan ustedes, tenemos nosotros la siguiente ecuación, ¿no? 1 sobre el foco es igual a 1 sobre tita más 1 sobre la imagen. O al revés, 1 sobre la imagen más 1 sobre tita, que es la distancia al objeto, I es la distancia a la imagen y F es la distancia focal, ¿no? Ya, ahora, yo tengo estos dos datos jóvenes. La distancia focal, sabemos, es de 10 centímetros. La distancia de la imagen es de 30 centímetros. Eso también, digo, la distancia del objeto al espejo es de 30 centímetros en el primer caso. En el segundo caso es de 5 centímetros. Ustedes van a trabajar con 5 centímetros después. En el primer caso es de 30 centímetros. Y lo que tendría yo que calcular es pues la imagen, ¿no? La distancia de la imagen al objeto. ¿Sí? Muy bien. Reemplazo entonces mis datos y digo lo siguiente. 1 sobre foco. El foco es 10 centímetros. 1 sobre el objeto. El objeto es 30 centímetros. Cuando la imagen, la distancia focal son virtuales, estos se convierten en distancias negativas. Saben eso ustedes también, ¿no? Hemos visto ya. Y finalmente más 1 sobre
la imagen. Ahí está. Ahora lo que yo tengo que calcular es la imagen. ¿Qué voy a hacer yo? Desde aquí ya son matemáticas, ¿no? A ver, pero vamos a explicar un truco muy interesante para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Voy a multiplicar miembro a miembro por i. Multiplicando miembro a miembro por i. ¿Qué significa eso? Que i multiplicado por 1 es i no más. I multiplicado por 1 es i sobre 30 y en el primer caso i sobre 10. Y en este último caso, i multiplicado por 1 es i, pero i dividido entre i es 1. ¿Cómo sería entonces el resultado? ¿Cómo quedaría? Quedaría de este modo, ¿no? I sobre 10 igual a i sobre 30 más 1. I dividido entre i, en el último término, es 1. ¿No es cierto? Ahora continuamos. Ahora vamos a multiplicar miembro a miembro por el mayor de los denominadores, que en este caso es 30. Esto es denominador, este también. Voy a multiplicar miembro a miembro por 30. ¿Cómo quedaría? 30 por i. A ver, lo trabajaremos en la parte inferior, ¿no? Ahí está. Nos vamos a tomar el tiempo necesario, ¿ya? 30i sobre 10 igual a 30 por i sobre 30 más 30 por 1 es 30. Ahora operamos esto. Y al operar tengo lo siguiente. En esta primera parte, 30 dividido entre 10 es 3. 3i igual 30 dividido entre 30 es 1. Y eso significa i no más. Más 30. Ahora, este término i que está aquí con signo positivo va a ir al otro miembro a restar, ¿no? Con signo negativo. A ver, eso lo vamos a hacer aquí al lado. Entonces yo tendría 3i menos i es igual a 30. Y en el miembro de la derecha queda nomás 30 como tiene que ser. 3i menos i, 2i. Es igual a 30. Y por lo tanto i es igual a 30 sobre 2. Finalmente, i es igual a 15. Positivo. ¿Qué cosas? Centímetros. Todo estaba en centímetros, ¿no? Por lo tanto, esta distancia es 15 centímetros. La distancia de la imagen al espejo es de 15 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Esa es la posición. Cuando en el inciso A me dice hallar la posición de la imagen, yo tengo que determinar a qué distancia del espejo se encuentra la imagen. Y resulta que se encuentra a 15 centímetros. Y eso podemos ver en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, esta distancia es de 15 centímetros. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, ahora en el inciso B me pregunta el aumento lateral. Eso quizás, como alguien decía por ahí, no hemos logrado ver, profesor. Ya, vamos a aclarar en esta clase entonces esa situación, ¿ya? El aumento lateral que está dado por A se puede calcular de dos formas.
dividiendo la altura de la imagen entre la altura del objeto. Es una forma de calcular. O bien, este aumento que se simboliza por A, también se puede calcular con menos la distancia de la imagen al objeto, o mejor dicho, la distancia de la imagen al espejo, dividido entre la distancia del objeto al espejo. Pero antes, menos, ¿no? Ya. Ahora, en este caso, ¿cuál de estas dos fórmulas voy a utilizar yo? Voy a usar, pues, esta. ¿Por qué? Tengo la distancia del objeto al espejo, es 30 centímetros, ¿no? Tengo la distancia de la imagen al espejo, es de 15 centímetros. ¿Sí? Ya, entonces aplico la ecuación 2. Esta para mí va a ser ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Aplico la ecuación 2. Y reemplazo datos. Menos 15 centímetros es la distancia de la imagen al espejo y la distancia del objeto al espejo es 30 centímetros. El resultado aquí es que A es igual a menos 1/2. Ahora, ¿cómo se interpreta este resultado? Eso también es importante, ¿no? Quiere decir que la distancia, o mejor dicho, que el tamaño de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. ¿Ya? Cuando el signo de A, ver, en esta partecita, si A es positiva, esta imagen quiere decir que es derecha. Derecha quiere decir que tiene la misma orientación que el objeto, ¿no? Pero si A es negativo, como en nuestro ejemplo, quiere decir que la imagen es invertida. Y nosotros eso ya sabíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hemos hecho nuestra construcción geométrica de la imagen, hemos determinado pues que la imagen ya era invertida, ¿no es cierto? Aquí está, la imagen es invertida. Y evidentemente eso se confirma porque A, que es el aumento lateral, sale negativo. Entonces la imagen con seguridad que es invertida. Ya. Ahora, ¿cómo determino yo el tamaño de la imagen? Lo que he logrado determinar es el aumento lineal, ¿no? En este caso no hay aumento, sino disminución. Fíjense ustedes. A dice que es igual a 1/2. Aquí. Como A es 1/2, significa que la imagen tiene la mitad del tamaño del objeto. Si el objeto era de 20 centímetros, entonces esto también va a ser de 10 centímetros, ¿no? A eso se refiere. Esto entonces para el inciso B. Ahora, si yo tuviera la altura del objeto, ¿qué tendría que hacer? Utilizar la ecuación 1. Como ya tengo el aumento, que es de menos 1/2, y como tengo además la altura del objeto, puedo determinar yo la altura de la imagen. Pero en este caso no es ese mi caso, ¿no? No me da la altura. Entonces lo único que yo tengo que hacer es hallar el aumento lateral. Y ese aumento es igual a menos 1/2. ¿No es cierto? Aquí está. Ahora, en el inciso C, este es el inciso B. Se lo pondremos por esta partecita, inciso B, para que todo esté claro, ¿no? Ahí está. En el inciso C, el inciso C indica
si la imagen es virtual o real. También ya hemos determinado que la imagen es real, ¿no? Porque se encuentra delante del objeto. Cuando la imagen está detrás del objeto es virtual. Bueno, entonces anotan ahí, imagen real. Y en el inciso D, si es derecha o invertida. Ya hemos determinado que es invertida. ¿Cómo sé que es invertida? Cuando el valor de A es negativo, la imagen es invertida. Cuando el valor de A es positivo, la imagen es derecha. Y en este caso es invertida. Ya sabíamos eso en la construcción geométrica. Muy bien, jóvenes. Espero que con esta explicación esté saldado o saldada, mejor dicho, la duda que existía, ¿no? Felicitaciones a aquellos que han investigado y han logrado resolver el problema. Felicitaciones a esos estudiantes que son autodidactas. En estas épocas de pandemia, jóvenes, deben ser ustedes autodidactas, ¿sí? Muy bien.